Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien. Quisiera que por favor me confirmen si me copian, me escuchan. Buen día, doctor. Se escucha bien. Gracias, Danielita. Muchas gracias. Bien, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases. Primero, disculpándome el anterior lunes, lastimosamente no pude estar con ustedes, se nos convocó a un consejo extraordinario de emergencia por el tema de la toma de el monobloc por parte de un grupo de estudiantes, lo que realmente me impidió estar como era mi deseo, pero ustedes deben saber que a la fecha ya felizmente se ha solucionado el problema y se ha solucionado a partir precisamente de la lógica de cultura de paz, la conciliación, la negociación que hemos propiciado para el arreglo de ese problema desde la facultad. En ese sentido, entonces, les pido disculpas por no haber estado el lunes pasado, pero hemos avanzado en la solución de ese problema. Número dos, no se olviden, todas las clases, incluyendo la última, ya están en la plataforma Moodle. No hay ninguna pendiente de subir a la plataforma. Quedaría solamente esta, que la voy a hacer lo más antes posible. Tres, estoy empezando a revisar los trabajos. Como realmente son muchos, miren, a diferencia del año pasado tenía 160 alumnos, este año tengo 270 alumnos, entonces son más de 100 alumnos que están inscritos este año, entonces son muchos los trabajos y no he podido hacer la recepción eh, digamos, con el mensajito de recepción a todos, les pido disculpas, pero no se preocupen, tengo registrado todos los trabajos que me han remitido y paulatinamente estoy dando curso al mensajito de recepción y en paralelo estoy empezando a revisar los trabajos para evaluarlos y calificarlos. Me va a llevar todavía unos días, les pido entonces un poquito de tolerancia. Bien, dicho esto, vamos a continuar. La clase anterior hemos empezado a ver un tema referido a lo que llamamos la personalidad del Estado, de la administración pública. Acuérdense que el Estado y los poderes públicos como tal no existen materialmente como las personas humanas. Nosotros existimos como seres humanos, hemos dicho, independientemente del derecho, independientemente que exista o no exista inclusive el derecho. En cambio, las personas jurídicas, al ser una abstracción del derecho, de la ciencia del derecho, estas no tienen existencia propia o existencia independientemente del derecho, sino que existen producto del derecho a través de una ficción jurídica y esa existencia, hemos dicho, se la reconoce a partir del otorgamiento y la aplicación de un elemento y de una institución del derecho que es el reconocimiento de la personalidad jurídica o de la personería jurídica. Señalábamos también que en ese ámbito Savigny reconocía la existencia de dos tipos de personas, las de existencia necesaria, referentes al Estado, y las de existencia posible, que son las de orden privado. Hemos visto que nos concentramos a partir del derecho administrativo en el estudio, en el conocimiento de las personas jurídicas de existencia necesaria y señalábamos que estas personas como tal son fundamentales para garantizar una vida institucional, para garantizar una vida coherente, para garantizar una vida civilizada, ¿no? Enmarcada en las normas de derecho, etcétera, y por eso es tan trascendente conocer esta temática. Y habíamos quedado en revisar una teoría acerca de las personas jurídicas o de las personalidades del Estado y señalábamos que había una teoría, existía una teoría vigente por algún tiempo que hablaba de la doble personalidad del Estado y esa teoría ha sido totalmente descartada porque el Estado tiene una sola personalidad jurídica y con esta se desenvuelve, se desempeña, se desarrolla en todos los ámbitos en el que tiene que hacer
y ver la presencia del Estado en el ámbito público interno, en el ámbito público internacional, etcétera, y se desenvuelve con una sola personalidad jurídica. Hasta ahí habíamos llegado y ahora vamos a continuar con el eje temático. Doctor, Sí, adelante. una pregunta para puntualizar. ¿Quién fue el responsable o qué autores fueron los responsables de que la teoría de la doble personalidad del Estado fuera descartada? ¿A partir de cuándo y cómo? Bueno, Savigny, como les he dicho, es el que propicia la teoría de la doble personalidad del Estado. Y esa tendencia ha sido descartada en los años 70 especialmente, y inclusive los años 60, por varios autores del derecho administrativo. En Latinoamérica podemos señalar Marinhoff, entre otros, ¿no? O Entrerría, un autor español muy importante del derecho administrativo moderno contemporáneo. Entonces, con el derecho moderno y contemporáneo que en Europa surge a partir de los años 60, 70, quizás con un poco más de tiempo, y en Latinoamérica a partir de los años 70, 80, y en algunos países como el nuestro a partir de los años 90, esa teoría de la doble personalidad del Estado, que forma parte de las teorías antiguas del derecho administrativo antiguo, histórico, clásico, se desvanece y es superado por la visión del derecho administrativo moderno, con Marinhoff, con Dromi, con Entrerría y otros muchos autores y tratadistas del derecho administrativo que ratifican que la personalidad jurídica, la personería jurídica, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los poderes públicos es fundamental, pero se concentra en un solo reconocimiento jurídico de esta naturaleza que le permite al Estado moderno desenvolverse perfectamente con ese reconocimiento jurídico, reitero, en el ámbito público y privado interno en un país o inclusive en los ámbitos internacionales, ¿no? Entonces, de esa manera se explica un poco el desarrollo y la evolución y la superación de esta famosa teoría de la doble personalidad del Estado. Modernamente, entonces, hoy día ningún tratadista sostiene vigencia a la teoría de la doble personalidad del Estado, la cual ha sido superada y el Estado se afianza más bien con una única personalidad jurídica, con una única personalidad del Estado, de la administración o de los poderes públicos, y a partir de ahí se ratifican lo que vamos a ver ahora a continuación, que está en el tema 5, que es cómo se ejerce esa personalidad reconocida por la ficción que hace el derecho. ¿Cuáles son, en otras palabras, los ámbitos de actuación del Estado, de la administración pública, de las entidades públicas, en el ejercicio precisamente de ese reconocimiento de la personalidad jurídica que tiene el Estado? Entonces, aquí vamos a hablar ya de los actos de la personalidad pública del Estado, de los actos de la personalidad pública del Estado. Y cuando hablamos de los actos de la personalidad pública del Estado, entre paréntesis, poderes públicos, entre paréntesis, administración pública, entre paréntesis, entidades públicas, aquí la doctrina y la teoría sobre esta temática tan importante nos refiere tres tipos de potestades, porque los actos de la personalidad se ejercen a través de las potestades públicas. ¿Y cuáles son esas potestades públicas? El derecho administrativo nos refiere tres potestades. ¿Cuáles son estas? La primera, la potestad imperativa del Estado, la número 1. La número 2, la potestad ejecutiva del Estado o de la administración. Y la tercera, la potestad reglamentaria. Son esas tres potestades que configuran el accionar de los actos de la personalidad pública del Estado en el marco del reconocimiento de esa ficción jurídica que se hace a partir del derecho. La primera de ellas, la denominada potestad imperativa del Estado. Para muchos autores, esta viene a constituir una principal potestad
o que yo no comparto ese criterio porque una potestad que si bien puede ser considerada la principal, no tiene una complementación, sino va acompañada de el reconocimiento de las tres potestades simultáneamente. Pero les reitero, en algunos textos ustedes van a identificar que autores la señalan como la primera y la más importante. Si bien es importante, las otras no dejan de tener un concurso de importancia y complementariedad. La potestad imperativa. Primero tenemos que recordar que deviene de un concepto muy, pero muy antiguo, que nace en tiempos antiguos, específicamente con la idea de los imperios que surgen en la época principalmente de la edad o de la época de los romanos, ¿no? Que introducen precisamente el concepto imperial. ¿Qué representaba el concepto imperial que deviene luego del término jurídico y político de imperio? Significa reconocer la magnitud, la grandeza de una determinada sociedad y de una determinada forma de concebir el ejercicio del poder que se concentra en manos de una sola persona, llamado el emperador. En la época romana, antes y posterior, los poderes se concentraban básicamente en un líder que ejercía el poder absoluto, y ese concepto se lo cultiva, se lo traduce y evoluciona y se desarrolla en la concepción del poder imperativo, y que representa, reitero, el ejercicio en la concentración en manos de una sola persona que concentra el poder para sí, y es además un poder absoluto, un poder sin límites, y lo más, digamos, lo más drástico, lo más notorio, es y representa un poder ilimitado y sin responsabilidad. Y eso es muy importante recalcar, reafianzar y señalar. Es un poder totalitario, absoluto, sin límites, sin barreras, pero además no se ejerce sobre ese poder ningún tipo de responsabilidad. Es decir, el emperador, la máxima autoridad, el rey, el monarca, etcétera, pueden hacer lo que crean conveniente, lo que quieran, lo que les dé la gana, y no tienen por qué rendir cuentas del ejercicio de ese poder y de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta primera potestad, denominada potestad imperativa, sus antecedentes se remontan precisamente a esa época antigua del ejercicio del poder en esas condiciones y bajo esas características del poder absoluto, ¿sí? Lo importante es rescatar la idea conceptual. ¿Por qué? Porque esa forma de ver del ejercicio lo trasladamos a los tiempos modernos con la misma intensidad en cuanto a la terminología. Por eso, hoy día el derecho administrativo moderno, contemporáneo, rescata esa terminología cuando hablamos de cómo se ejerce el acto público de la administración pública a través de potestades, y la sigue denominando potestad imperativa, pero ya en un contexto absolutamente diferente, en un contexto totalmente cambiado de lo que eran y representaban esas épocas antiguas. Es decir, se rescata la terminología, pero el ejercicio de esta potestad imperativa hoy día es un elemento fundamental y trascendental, porque no puede haber Estado en el mundo, no puede haber poder público en el mundo, no puede haber administración pública y no puede haber entidad pública y autoridad y funcionario público o servidor público o empleado público que no tenga el reconocimiento de esa potestad para cumplir sus funciones. El ejemplo más clásico: ¿a quién de ustedes les gusta pagar impuestos? Estoy seguro que a nadie. A mí tampoco. Detesto que de lo que yo gane tenga que pagar al Estado un monto X, o de lo que yo venda mi propiedad por transferir porque tengo la necesidad de vender, se me reste un monto importante que va en condición de tributo o de impuesto. Entonces, como a nadie le gusta desprenderse
de un porcentaje mínimo, mayor o regular del patrimonio que uno tiene, el Estado no nos consulta a nosotros si queremos o no queremos pagar impuestos, sino que impone esa decisión. Y ahí está el ejemplo más claro del ejercicio de la potestad de imperio, ¿sí? O la potestad imperativa. Nos imponen como imponían sus decisiones los antiguos emperadores sin consultarnos, no tienen necesidad de hacerlo, ¿sí? Simplemente toman la decisión y aplican su decisión. En eso consiste entonces el rescate del concepto de la potestad imperativa, de que se le reconoce al Estado, a la administración pública, de un poder de mando, de un poder de decisión, ¿sí? En eso consiste la potestad imperativa, al estilo, bajo la terminología de los tiempos antiguos, pero obviamente esa capacidad de toma de decisión, esa capacidad de ejercicio del poder público, hoy día es diametralmente opuesto a lo que representaba el ejercicio del poder en los tiempos antiguos. Vuelvo a reiterar, en los tiempos antiguos, el ejercicio de un poder absoluto, concentrado en las manos de una sola persona, denominado emperador, rey, monarca, lo que quieran, y además de ser un ejercicio absolutamente totalitario, generalmente era un ejercicio también, ¿cómo llamamos? Un ejercicio de un poder no solamente totalitario, sino abusivo, pero lo peor era que era sin responsabilidad. Rescatando ese concepto, hoy día al Estado, reitero, se le reconoce esa capacidad de mando, esa capacidad de decisión, esa capacidad de ejercicio del poder público, pero ¿cómo es hoy en día ese ejercicio? Y hay un término jurídico del derecho administrativo que modula, que regula ese ejercicio en los tiempos modernos. Y ese ejercicio del poder, de la potestad imperativa, hoy día es un ejercicio reglado. El ejercicio de la potestad imperativa hoy día en los tiempos modernos y más aún ahora en los tiempos de derecho es un ejercicio de una potestad imperativa reglada. ¿Qué significa esta idea o este concepto de reglada? Y esto es muy importante que ustedes lo puedan entender y lo puedan comprender. Reglada significa que ese ejercicio de ese poder, ¿sí? Tiene límites, tiene condiciones, tiene características, tiene barreras. Y el primer elemento que genera la característica de ese ejercicio imperativo moderno es que ese ejercicio de decisión, de poder, está sometido a la ley del derecho. Es decir, se aplican sobre el ejercicio de esa potestad de imperio hoy día varios de los principios que hemos estudiado con ustedes cuando veíamos el artículo 4 de la ley y que son en general los principios del derecho administrativo moderno o contemporáneo y que ustedes lo saben ahora porque los hemos estudiado, entre ellos el principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de legalidad y presunción de legitimidad, ¿sí? Entonces, esto es realmente muy importante que ustedes puedan tener en su mente al momento de conocer esto, porque esos principios son los que marcan hoy día las fronteras, son los que marcan las barreras en los cuales la autoridad pública puede ejercer la potestad de imperio. Primero, reitero, la decisión de la autoridad pública tiene que estar plenamente sometida a la ley. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo dar instrucciones, yo no puedo tomar decisiones que no estén amparadas y circunscritas a lo que establece la norma jurídica. ¿Cuáles son las normas jurídicas? Desde la Constitución, pasando por distintas leyes, pasando por reglamentos, ¿sí? Y pasando también por la aplicación de los convenios y tratados internacionales que puedan existir sobre determinadas materias. Ese es un
primer elemento fundamental, que el ejercicio de la potestad imperativa está enmarcada, está circunscrita, está encarcelada, si vale incluso el término, a que la decisión esté reconocida dentro de la norma, es decir, aplicación pleno del principio de sometimiento a la ley. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, les vuelvo a decir, la aplicación del principio de legalidad y presunción de legitimidad. Entonces, si nosotros asumimos que una decisión de la autoridad pública está encuadrada, está enmarcada, está ajustada plenamente a lo que establece la ley, por lo tanto, el ejercicio de las competencias y atribuciones y decisiones de una autoridad las vamos a asumir como legítimas, ¿sí? Las vamos a asumir no solamente como legales, sino como legítimas. Y nosotros los administrados, al tener esa presunción de legalidad y de legitimidad de una decisión que deviene de una autoridad pública, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos? Como lo hemos dicho en alguna clase anterior, no obstaculizamos, no cuestionamos, no observamos, no impugnamos a priori una decisión de nuestra autoridad pública, sino hacemos todo lo contrario. ¿Qué hacemos? La acatamos, la cumplimos, porque suponemos a priori que esa decisión no solamente esté marcada dentro de la norma, sino que además está cumpliendo con los otros fines y principios que son parte del derecho administrativo, como el principio fundamental, ¿no? Como esos principios que tienen como finalidad cumplir la razón principal de la existencia del Estado y de las entidades públicas, es decir, que esas decisiones lo que están haciendo es buscar nuestro bien individual y nuestro bienestar social. Miren el ejemplo que les he dado de los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando se dispone el pago de impuestos, ¿qué hacemos nosotros? Pagamos, así no nos guste, así no queramos, pagamos. Y si no cumplimos con el pago, ¿qué hace la administración pública? Nos genera una sanción, nos obliga, en otras palabras, generándonos una sanción, una obligatoriedad, inclusive con la pérdida de libertad cuando se trata de delitos tributarios. Pero si nos ponemos a pensar, primero, ¿es posible, es competencia del Estado disponer del pago de impuestos? Claro que sí. Ahí está el principio de cumplimiento, de sometimiento pleno a la ley. Ahora, asumimos que la aplicación de la legalidad y el principio de presunción de legitimidad se cumplen en esa decisión. Sí. Primero, no solamente porque esté marcada dentro de la norma, sino porque además sabemos que la decisión de la disposición de pago de impuestos tiene un fin supremo. ¿Cuál es ese fin supremo? No la de pagar al funcionario público, no, sino la de que con esos recursos el Estado cumple su función principal de generarnos a todos nosotros un bienestar individual, un bienestar colectivo, un bienestar social, un bienestar general. ¿Por qué? Porque es el Estado que con el uso adecuado de esos recursos que devienen del pago de tributos, vamos a tener educación, vamos a tener salud, vamos a tener servicios públicos, vamos a tener infraestructura, vamos a tener todo lo que necesitamos como seres humanos que hoy día convivimos en un estado coherente, en un estado que busca servir, digamos, el desarrollo del ser humano en las mejores condiciones posibles. En otras palabras, que el Estado se encuentre permanentemente cumpliendo la satisfacción de nuestras necesidades colectivas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las nuevas condiciones, son los nuevos parámetros, los nuevos paradigmas con las que se debe entender y comprender el concepto, la idea de esta primera potestad que, reitero, sigue manteniendo el criterio de la terminología de origen, que es lo imperativo, que deviene de el poder de imperium que ejercían los romanos, ¿sí? Pero adecuado en un marco muy distinto, muy diferente a lo que representaba este término y esa forma de ejercer el poder de los tiempos antiguos a los tiempos modernos, ¿de acuerdo? Y es más, hoy en día, con
desarrollo mayor del derecho administrativo contemporáneo, en una combinación de lo que significan los nuevos paradigmas del derecho constitucional, no solamente que está regulado el ejercicio de la potestad de imperio bajo estas condiciones y características jurídicas, sino que además devienen dos conceptos o hasta tres conceptos muy importantes. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero de ellos, que el ejercicio de la potestad de imperio hoy día no puede ser concebida sino a través del ejercicio de una autoridad no solamente legalmente competente, sino legal y democráticamente designada, ya sea un presidente, un vicepresidente, un parlamentario o una autoridad designada a través de los mecanismos legales que corresponden y están establecidos. Primer aspecto. Segundo aspecto, democrática, porque tiene que haber en los cargos correspondientes una designación original a partir de la voluntad de la decisión de la población. Y esas autoridades electas democráticamente tienen a su vez la capacidad y la legitimidad para hacer designaciones de subautoridades, ¿cierto? El presidente del Estado electo democráticamente en un proceso transparente goza además de la legitimidad, ¿para qué? Para designar a sus autoridades subalternas, ¿de acuerdo? Ese es un primer elemento importante. El segundo elemento hemos dicho el tema democrático. Y el cuarto elemento es que hoy día el ejercicio de esa potestad imperativa va de la mano cada vez con mayor acrecentimiento, ¿sí? De que va acompañada de, si vale el término, va acompañado permanentemente de el control y la supervisión que hace la sociedad políticamente organizada, pero más que políticamente organizada, organizada desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿sí? Y en el caso boliviano, ahí tenemos un avance importante. En los años 90 se pone en vigencia lo que hemos denominado y hasta ahora tiene mucha importancia, la ley de participación popular, es decir, la vigencia de controles sociales directamente en la gestión pública. Y con la nueva constitución se amplía, se magnifica esa presencia de la sociedad civil a través de lo que conocemos el control social, ¿sí? El control social que, como les he comentado en alguna clase anterior, no llega a constituirse en Bolivia como un quinto poder del Estado, pero sí se constitucionaliza el reconocimiento de ese tipo de organización de la sociedad civil que acompaña a la gestión pública a través del control social. ¿Para qué? Para el verificativo que la autoridad pública cumpla sus funciones, utilice adecuadamente los recursos públicos para garantizar el desarrollo y el bienestar general. Entonces, fíjense ustedes la dimensión y la importancia que tiene esta primera potestad denominada imperativa del Estado, entre paréntesis, administración pública. ¿Alguna pregunta sobre esta primera potestad, queridos compañeros? Creo que queda claro. Doctor, Sí, doctor, a mí se me quedó la duda en el ejemplo que puso. ¿Cómo se hace el cobro de los impuestos en las comunidades indígenas originarias campesinas? Y perdón, también cómo se da este beneficio. perdón, ¿me puedes reiterar la pregunta, por favor, Daniela? Claro, doctor. Mi pregunta era, ¿cómo se hace el cobro de los impuestos Ajá. para las comunidades indígenas originarias campesinas? Y cómo se le ve reflejado los servicios que el Estado le puede brindar, ya que en muchas no hay aún electricidad o bien recursos de agua. Ay, Ya, muy linda pregunta, muy interesante. Las comunidades indígenas originarias campesinas, a igual que cualquier ciudadano y boliviano o boliviana del país, goza de acuerdo a la Constitución de los mismos derechos, de las mismas obligaciones, pero sí está identificado como un ámbito que debe tener una atención especial, ¿cierto? Por eso es que se les reconoce a partir de la Constitución a su sistema jurídico legal igualdad, jerarquía que el derecho ordinario, ¿cierto? Y ese es un elemento muy importante. Y desde el punto de vista de lo que tú planteas
son las instituciones públicas, es el Estado, a través de sus diferentes sistemas de autonomía, que el Estado tiene que sentar presencia en todas las comunidades indígenas, originarias, campesinas, para que en teoría se garantice igual el acceso a los distintos servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, es la institucionalidad pública la que tiene la responsabilidad, la atribución y la obligación de que en en todos los territorios donde tengamos comunidades de indígenas, originarios y campesinos, estos puedan tener también acceso a todas estas, a todos estos beneficios que podemos tener nosotros los que vivimos en las ciudades o en las ciudades intermedias, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista, si tú quieres, teórico, debería funcionar así. En la práctica, como tú señalas, no se da esa misma dinámica y celeridad y presencia del Estado y el cumplimiento de sus funciones, al menos en todas las comunidades indígenas originarias campesinas. Lo que no está previsto es que estas comunidades reciban directamente parte de los impuestos para que ellos manejen estos impuestos. No hay eso, lastimosamente. Sí tenemos eso en las instancias de los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, pero no alcanza esa asignación de recursos en forma directa para la administración directa de estas comunidades indígenas originarias campesinas. No hay una disposición que amplíe la asignación de esos recursos. Siempre esos recursos son utilizados o son manejados a través de los diferentes municipios, ¿no? Y hay municipios en en estos lugares que tienen que coordinar, conforme lo dice la norma jurídica, para la satisfacción de esas necesidades. Ahora, en el derecho administrativo, como es previsible que no siempre se pueda cumplir al 100% y de forma inmediata la llegada y la presencia del Estado o de los poderes públicos para cumplir esa alta función de generar el mayor bienestar social en todos los ámbitos y en todos los territorios del país, es que se tiene desde la perspectiva constitucional y el derecho administrativo lo que llamamos la salvedad de la progresividad. Es decir, estos derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado tienen para su aplicación un principio transversal a ellos que se denomina principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Que el Estado puede tener la salvedad de no cumplir todavía los mandatos constitucionales porque se supone que no siempre hay los recursos disponibles o suficientes o necesarios. Y por lo tanto, ese principio de aplicación de progresividad es lo que le ampara al Estado a hacer una planificación de aplicación de esos derechos en forma progresiva, en forma programada y en forma escalada. Entonces, bajo ese principio, muchas veces el Estado genera incumplimiento y se respalda precisamente en la aplicación de ese principio, pero se supone que ese principio se aplica a partir de una programación y se tiene que identificar, digamos, momentos, condiciones y circunstancias en las que se prevé que el Estado va a cumplir, digamos, esas metas, esos objetivos, esas obligaciones en el transcurso del tiempo venidero. Lo que todavía es muy precario en el caso de Bolivia, porque si bien en Bolivia se aplica ese principio de progresividad, también se supone que tiene que el Estado tener la obligación de establecer en algún instrumento la proyección en el tiempo de cuándo va a cumplir en diferentes áreas, en distintos ámbitos, eso que cumple con mayor facilidad en el ámbito ciudadano, en el ámbito de una ciudad principal o de ciudades intermedias, ¿no? Entonces, ese es un concepto moderno que todavía no se tiene mucha claridad en cuanto a su aplicabilidad real. Y en la realidad, querida Daniela, es que bajo este principio el Estado siempre se escuda para decir,
no hay todavía dinero suficiente, no hay los recursos suficientes y en la medida que vayamos teniendo la oportunidad de tener recursos, etcétera, vamos a ir ampliando el rango de acción del cumplimiento de nuestras obligaciones respecto de distintos ámbitos y respecto de distintos ámbitos territoriales en Bolivia. Los más perjudicados, y por eso me gusta tu pregunta, son estos ámbitos de mayor vulnerabilidad, como son las organizaciones, representaciones o poblaciones de indígena, campesinos originarios o de poblaciones muy alejadas y que están en los ámbitos fronterizos, etcétera, ¿no? Entonces, son esos ámbitos que tienen la menor presencia del Estado y la menor atención del Estado. Ojalá lo vayamos superando porque el boliviano que vive en el último rincón boliviano es tan boliviano en el marco de la Constitución como cualquier boliviano que vive en cualquier ciudad importante. Espero haberte un poquito satisfecho, querida Daniela. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, con eso entonces terminamos de conocer esta primera potestad llamada potestad imperativa o potestad de imperio, como la denominan otros tratadistas. La segunda potestad es la denominada potestad ejecutiva. Esta potestad ejecutiva tiene la siguiente explicación. Al Estado o a la administración pública no solamente se les reconoce la capacidad de toma de decisión, que es la potestad imperativa, sino que a la administración pública, a los poderes públicos, se les reconoce complementariamente la potestad ejecutiva, que significa que la decisión que toma la administración pública, el poder público, puede también ejecutar, disponer su ejecución por sí misma, sin necesidad de recurrir a instancias diferentes que autoricen su ejecución, que pongan visto bueno a la ejecución, o mejor dicho, pongan visto bueno a la decisión para ejecutar la decisión dispuesta por la administración pública. En eso consiste entonces esta segunda potestad denominada potestad ejecutiva. No solamente se le reconoce, reitero, a la administración pública la capacidad de decisión, entre paréntesis, potestad de imperio, sino que se le reconoce a través de esta potestad ejecutiva que ella misma puede ejecutar su decisión. Por eso se llama potestad ejecutiva, porque viene del concepto de ejecutar. Yo como Estado puedo tomar una decisión, pero ¿qué tengo que hacer con esa decisión? Para que surta efectos, para que produzcan los propósitos, para que se cumplan los objetivos de esa mi decisión. Tengo que ejecutar esa decisión. De nada sirve que yo disponga el pago de impuestos si no dispongo la ejecución de esa decisión, cobrando efectivamente los impuestos que he decidido como administración pública. Entonces, esta segunda potestad también se constituye una potestad importante porque es a través de esta potestad que se materializan, se efectivizan realmente, materialmente, las decisiones tomadas por la administración pública. La decisión toma decisión y ejecuta por sí misma la decisión. Obviamente, esta potestad ejecutiva también tiene sus reglas, también tiene sus características y sus condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, esas características? Que la decisión a ser ejecutada sea una decisión enmarcada o encuadrada, por supuesto, dentro de la norma. No puedo yo ejecutar una decisión que esté al margen de lo estipulado por la norma jurídica. Primer elemento. Un segundo elemento es que si bien la regla es el reconocimiento de un porcentaje elevado de ejecución propia y directa por parte de la administración pública a sus decisiones, hay un ámbito en el que la administración pública no puede ejecutar por sí misma y en forma directa sus propias decisiones. ¿Sí? ¿Y cuál es ese ámbito? Es un ámbito muy pequeño que tiene que ver, como lo hemos dicho en alguna clase anterior, cuando veíamos algunos de los principios, tienen que ver con un ámbito donde se puede desconocer, se puede vulnerar derechos constitucionales.
y específicamente los derechos constitucionales relacionados con los derechos a la intimidad de la persona o del ciudadano. Entonces, el gran porcentaje de las decisiones se ejecutan por sí misma, por la misma administración pública, sin mayor trámite, sin mayor autorización, en forma directa por la autoridad que tomó la decisión. Es más, no solamente que la autoridad pública que toma una decisión puede ejecutar su propia decisión, su propia disposición, sino que a la administración pública se le reconoce un elemento adicional de carácter coercitivo que tiene que ver con la potestad de imperio. Se le reconoce la capacidad de imponer, inclusive mediante la fuerza, el cumplimiento de su decisión. Sujeto además a la aplicación de sanciones por el incumplimiento de la decisión de la administración pública. Ese es el caso, siempre vuelvo a reiterar, que se comprende muy bien en el tema de los pagos de impuestos. Nos imponen el pago de un impuesto. No cumplimos con el pago del impuesto. ¿Qué hace la administración pública? Nos obliga, ¿sí? Embargando, secuestrando nuestros activos, nuestro patrimonio, para que nosotros demos cumplimiento a aquello. Y cuando además cometemos faltas administrativas o delitos tributarios, ¿qué hace la administración pública? Nos castiga, nos sanciona con multas, llamadas de atenciones o lo peor o la sanción mayor con la pérdida de nuestra libertad, ¿sí? Entonces, esta potestad ejecutiva se vuelve en una potestad que complementa la potestad imperativa porque viabiliza la ejecución propia, la ejecución material, la ejecución efectiva de la decisión que ha tomado la administración pública. Para eso no necesita consultar, para eso no necesita vistos buenos, para eso no necesita autorizaciones. Puede inclusive utilizar o acudir al uso de la fuerza pública, la policía, etcétera, etcétera, y sancionar como corresponde. Pero hay un ámbito, reitero, en la que esta potestad ejecutiva no puede prosperar, no puede aplicarse en forma directa, sino que tiene que tener o pasar por un filtro de autorización y de convalidación previa. ¿Cuál es ese ámbito? Un ámbito muy reducido que tiene que ver con la posible vulneración de derechos constitucionales, especialmente derechos constitucionales referidos a la intimidad de la persona, como se constituye el derecho a la inviolabilidad del domicilio o a la inviolabilidad de la correspondencia, etcétera, etcétera, o la inviolabilidad de nuestras comunicaciones como tal a través de nuestros medios tecnológicos de comunicación, como es el caso del WhatsApp, como es el caso de nuestras redes sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando la administración pública está frente a un derecho constitucional de esas características, puede tomar la decisión, pero para ejecutar su decisión, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acudir a la instancia y a la autoridad competente para solicitar el debido permiso, la debida autorización para precisamente precautelar el derecho constitucional y no vulnerar ese derecho constitucional. Les daba un ejemplo cuando veíamos esto al estudiar los principios que regula nuestra ley de procedimiento administrativo, porque esto que estamos viendo desde el punto de vista de los principios se denomina principio de autotutela, ¿se acuerdan? Decíamos que la administración pública toma decisiones y puede auto ejercer su propia decisión, lo que llamamos autotutela, pero les daba un ejemplo que había una radio que emitía o transmitía ilegalmente sus frecuencias, sus programas. La Superintendencia de Telecomunicaciones, lo que hoy día es la CITEL, dispuso el secuestro de los equipos con los que hacía esa transmisión ilegal, esa radioemisora, entra al domicilio o al lugar donde hacían las transmisiones ilegales, secuestra los equipos y cierra esa emisora. ¿Qué pasó? Esa emisora presenta un amparo constitucional e indica que le han violado el derecho a la privacidad, a la inviolabilidad del domicilio y la superintendencia tiene que devolverle esos instrumentos con lo que
ese operador estaba operando ilegalmente. ¿Por qué? Porque la autoridad que en ese momento toma la decisión de disponer el secuestro de los equipos no había tramitado la orden judicial. ¿Sí? Y solamente posteriormente, tramitando la orden judicial, el juez, en este caso un juez administrativo, autoriza el ingreso a ese domicilio del cual estaban transmitiendo ilegalmente y autoriza la ejecución de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, con ese ejemplo que ustedes ya lo conocen, que lo hemos dado en su momento, se materializa, se visualiza mejor cómo se ejecuta la potestad ejecutiva y cómo se puede entender ese campo muy limitado, pero importante, de restricción o de limitación al ejercicio directo de la potestad ejecutiva. ¿Cuándo? Cuando hay casos en los que la decisión de ejecutar la decisión administrativa puede desconocer, vulnerar derechos constitucionales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera tenemos que entender la aplicación de esta potestad ejecutiva. Bien, nos queda la última potestad, denominada potestad reglamentaria. Para entender esta potestad denominada reglamentaria como una tercera potestad, tenemos que tomar en cuenta que en la división de poderes, en el cumplimiento de distintas funciones de los poderes públicos, en la visión clásica del derecho y específicamente del derecho constitucional, los poderes públicos o poderes existentes al interior de un Estado, bajo la visión clásica ejecutivo, legislativo y judicial, hay una definición de funciones muy claramente establecidas entre la función del ejecutivo y la función legislativa. ¿Quién emite las leyes? ¿Qué órgano o qué poder del Estado es la que tiene la potestad, la competencia para elaborar y sancionar leyes? ¿Quién de ustedes me responde a esa pregunta muy sencilla y muy lógica? Órgano legislativo. Órgano legislativo. Exactamente, exactamente. En el marco de la visión clásica del derecho constitucional, es el órgano legislativo o el poder ejecutivo que tiene la capacidad legislativa, es decir, la de elaborar leyes y la de sancionar las leyes. ¿De acuerdo? Hasta ahí todos sabemos esa dinámica jurídica. Ahora, las leyes son generalmente instrumentos normativos genéricos, ¿sí? Son disposiciones emanadas por el legislativo, pero que tienen una condición general, tienen, digamos, contenidos jurídicos generales. Y para que una ley se pueda efectivizar, para que el contenido de una ley pueda realmente aplicarse en un gran porcentaje, en una gran mayoría de leyes que son sancionadas por el Parlamento, jurídicamente, ¿qué se necesita, queridos compañeros? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien se anima a responder? Para la aplicación de una ley, efectivamente o efectiva, ¿qué se requiere jurídicamente? La palabra, doctor. Sí, adelante. Para que se pueda aplicar la ley, tiene que publicarse en la Gaceta. De ahí luego entra ya, quedan abrogadas las anteriores y esto es para el futuro y hay que aplicar. Eso sería, doctor, gracias. Perfecto. Desde el punto de vista de la respuesta, digamos, genérica, tienes razón, querido Mario. Una ley sancionada por el legislativo tiene que ser publicada y promulgada posteriormente por otro poder del Estado, que es el ejecutivo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, correcta la respuesta. Pero una vez que una ley sancionada por el legislativo y es publicada y promulgada por el ejecutivo, ¿qué otra condicionante jurídica se necesita para que una ley debidamente sancionada, publicada y promulgada
pueda ser efectivamente aplicada. ¿Qué se necesita? ¿Alguien tiene una respuesta, algún criterio? Doctor, Sí, adelante, Freddy. doctor, buenas tardes. Previamente yo pienso que es el control de constitucionalidad, ¿no? Para que no vulnere derechos y garantías de las personas o de los administrados. Está bien, es una respuesta válida, pero para determinados ámbitos legales, no para todas, ¿no? Hay algunos ámbitos de leyes que sí deben pasar por un filtro de control de legalidad que lo hace el Tribunal Constitucional. Pero no me refiero a eso. Hay otro elemento Doctor. más genérico. Buenas tardes. Adelante, Roy. Tal vez sería, hay un aforismo, ¿Cómo? hay un aforismo jurídico que se llama vacatio legis, un tiempo en el cual tiene que La vacatio legis. de No, la ese es promulgación otro. y entre la aplicación de la ley para que tenga validez y vigencia. Ya, no. En general las leyes más bien no tienen ese criterio de vacatio legis. La mayoría de las leyes son de aplicación inmediata. Un ejemplo de una ley con vacatio legis es la ley de procedimiento administrativo, que no entró en vigencia inmediatamente de su promulgación, sino que la misma ley dispuso un periodo de un año de adecuación de la administración pública para que después de ese año entre en plena aplicación y vigencia la ley. Ese es otro criterio. A ver, ¿algún otro criterio? Si no, yo empiezo la explicación. ¿Qué se necesita para una aplicación efectiva, real, material, de una ley que fue sancionada, fue publicada y fue promulgada para su aplicación real, efectiva? ¿Qué se necesita? ¿Alguna? Doctor, Doctor. La reglamento. socialización, tal vez, doctor, la socialización. La socialización ya es a través de la publicación, ¿verdad? Cuando se publica, ya ningún ciudadano puede decir o alegar desconocimiento de la ley. Pero también puede además socializarse. Pero no me refiero a eso, que también es una respuesta válida, pero no es la correcta. Reglamentación. Reglamentarla, doctor. Exactamente. Ese es el término y esa es la respuesta correcta. Una ley, queridos compañeros, que es sancionada por el legislativo, promulgada y publicada por el ejecutivo, para su aplicación real, para su aplicación efectiva, necesita de un reglamento. Y ese reglamento es el instrumento jurídico que a través de la reglamentación de distintos aspectos de distinta naturaleza y en detalle, es la que viabiliza realmente la aplicación de una ley. Les voy a dar un ejemplo. La ley tributaria, la ley 843, si mal no recuerdo, ¿qué dispone? Dispone que por cada transacción que se haga en el país, los que están inmersos en la transacción, considerados como actores activos o pasivos de la relación contractual, tienen la obligación de pagar impuestos. Si se hace una transferencia de una movilidad que vale X monto, esa transferencia genera la obligación de pagar el 3% del impuesto a la transacción. Si yo hago una compra en un supermercado de una bolsa de pan o de un kilo de papas, ¿qué tengo que pagar? Otro impuesto que se llama el impuesto al IVA, ¿cierto? Que representa, si mal no recuerdo, el 13%, antes era el 15%, creo que ahora es el 13%. Bien, eso dice la ley. La ley dispone el pago por transacciones económicas que se dan en el país, el pago, en este caso solamente me refiero a dos impuestos, al impuesto de las transacciones, que representa el 13%, y al pago del IVA, que creo que es el 13% o el 15%. ¿De acuerdo? Bien, yo compro una movilidad o yo vendo una movilidad. Sé que tengo esa obligación. Pero, ¿qué hago con lo que simplemente señala la ley del cumplimiento de esa obligación? No hago nada. ¿Por qué? Porque no sabría cómo pagar ese impuesto. No sabría si pagar al Ministerio de Economía, al Banco Central,
pagar eso directamente a la administración tributaria, primer aspecto. No sabría en qué momento tengo que pagar ese impuesto. No sabría si tengo que pagar con alguna declaración. ¿Se dan cuenta? La ley solamente dice que tengo que pagar ese impuesto. Entonces, es a través del reglamento a la ley que se dispone que para el pago del impuesto a las transacciones tengo que llenar el formulario A, el formulario B, hacer efectivo ese pago a través del depósito en un banco del Sistema Nacional, cumpliendo con el llenado del formulario y hasta tal fecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley no entra a esa especificidad del cumplimiento de esa obligación legal que es el pago de impuesto del IVA o de la transacción, sino que es a través de otro instrumento jurídico que es el reglamento que se me orienta o que se orienta cómo debe materializarse el cumplimiento del contenido de la ley. Y esa es la importancia de un reglamento. Por eso se llama reglamento, porque reglamenta la aplicación del contenido de lo que dispone una ley. Y ustedes van a poder revisar y hagan ese ejercicio esta tarde o el momento que puedan. Revisen básicamente cualquier ley y van a ver ustedes que a la finalización del contenido de una ley hay lo que se llaman los artículos de disposiciones finales o de disposiciones complementarias, ¿sí? Y vamos a ir a ver, por ejemplo, la misma ley de procedimiento administrativo. A ver, la ley de procedimiento administrativo, que ya ustedes la están empezando a conocer muy bien, la ley 2341, tiene una reglamentación o tiene un contenido de la ley hasta el artículo 84. Y a partir del artículo 84 para adelante, tenemos lo que se denominan las disposiciones transitorias y finales. Y en la disposición transitoria primera dice lo siguiente. En el plazo máximo de 8 meses a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo, lo que debería ser hoy día el órgano ejecutivo, a través de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de la Presidencia de la República, procederá al análisis y la presentación de los proyectos reglamentarios para cada sistema de organización administrativa, conforme establece el artículo 2 de la presente ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misma ley dice quién y en qué tiempo y bajo qué características inclusive la autoridad competente o el poder competente o el poder público competente tiene que emitir el reglamento para la aplicación efectiva de una determinada ley. ¿De acuerdo? Entonces, solamente a través de un reglamento es donde se espera, donde se pretende que una ley y su contenido sea realmente aplicado en el 100% de lo que manda o de lo que dispone la ley. Ahora, esa potestad reglamentaria que es tan importante, no se discute quién va a ser el órgano o el poder público o el poder del Estado que va a tener a su cargo esa alta responsabilidad y esa competencia de reglamentar. Esa competencia de reglamentar es una competencia exclusivamente del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo. Si ustedes revisan la Constitución del 67, y les invito a que hagan esa revisión, por eso les he pedido que ustedes tengan a la mano la actual Constitución y la Constitución del 67 para hacer estos contrastes normativos, van a ver que dentro de las competencias y atribuciones del Poder Ejecutivo, que lo encabeza el presidente o la presidenta del Estado en esa época de la República, su primera atribución es la de reglamentar las leyes que provengan del órgano legislativo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque primero es una atribución reconocida exclusivamente para el órgano ejecutivo o el Poder Ejecutivo, y segundo, está como primera atribución
porque tiene una trascendencia importante. Si no se reglamenta una ley, no es factible su aplicación plena. Solamente es factible la aplicación plena de una ley cuando ésta va acompañada de la emisión, de acuerdo a lo que dispone de la ley, de los reglamentos correspondientes. Les doy un ejemplo. La ley de hidrocarburos tiene más de 100 artículos. Es una ley relativamente ampulosa, pero la ley de hidrocarburos tiene a su vez más de 12 reglamentos. Y la unión de todos los reglamentos superan los 1.500 artículos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Que para el cumplimiento del artículo 1 de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, hay varios artículos reglamentarios que dicen cómo se debe aplicar ese mandato legal. ¿Sí? Entran en el detalle, entran en la expansión, entran en la explicación. ¿Para qué? Para una adecuada aplicación del espíritu y del contenido de lo que establece la ley. Siempre los reglamentos van a ser mucho más ampulosos, más amplios, más grandes, más en número que los contenidos normativos y artículos de una ley. Siempre el reglamento va a tener más artículos, más amplio, más especificidad de lo que tiene una ley. Entonces, a esto se refiere esta potestad reglamentaria como una función, como una potestad exclusiva y muy importante de los actos de la personalidad pública, en otras palabras, del órgano ejecutivo de la administración pública. ¿De acuerdo? Les invito a que ustedes revisen la actual Constitución para ver si ustedes identifican que se mantiene ese mandato, esa disposición de que esta potestad reglamentaria se la interpreta como una función del órgano ejecutivo. Muy bien. Hasta aquí hemos desarrollado entonces la explicación y la transmisión del conocimiento de estas potestades que, reitero, con esto o de esta forma se viabiliza propiamente el accionar de la administración pública. ¿A partir de qué? A partir de un reconocimiento de una personalidad jurídica, regulada, reglamentaria por la norma, la Constitución, etcétera, y luego cómo se ejerce esa personalidad jurídica a través de lo que llamamos los actos de la personalidad pública del Estado, y esos actos se materializan a través de las potestades. ¿Cuáles son esas potestades? La potestad imperativa, la potestad ejecutiva y la potestad reglamentaria. Y más adelante vamos a ver propiamente ya en especificidad cómo la administración pública se expresa, que son a través de los actos administrativos, que lo vamos a ver en toda una dinámica de todo un régimen de los actos administrativos más adelante. Muy bien, hasta aquí entonces avanzamos la clase y Dios mediante nos vemos el siguiente lunes en la siguiente clase. Tengan ustedes un lindo día, que les vaya muy bien. No se olviden, las clases hasta la última está en la plataforma Moodle. Ténganme un poquito de paciencia para que les dé el mensaje de recepción del trabajo práctico y estoy también empezando a revisar y evaluar ese trabajo práctico. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Listo, gracias. Hasta luego.